Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El 18 de octubre empezaron en Chile las protestas que derivaron muy rápidamente en una especie de Caracazo. Santiago de Chile fue incendiada por terroristas urbanos, los daños son millonarios y los líderes de estas revueltas lograron aglutinar a una gran cantidad de idiotas útiles que, sin saber que entregan el país al comunismo, salieron a las calles y se sumaron a las críticas por un supuesto descontento social. Producto de eso, de esa inteligente estrategia de la izquierda más radical y de la cantidad de despistados que salieron a apoyarles y de un gobierno, por supuesto, que resultó más tibio y más débil de lo que creímos y que en vez de enfrentar a los delincuentes les pidió perdón, en Chile habrá una constituyente. La izquierda hará la constitución. Todo esto, por supuesto, ya ha afectado la economía. La izquierda aún no ha llegado al poder, se supone que el presidente sigue siendo de centroderecha, sigue siendo Sebastián Piñera, pero ya los números y el desempeño de la economía muestran el pánico que vive el mercado por lo que está pasando. En el podcast de hoy hablamos de las cifras que en materia económica dejan los ya casi 2 meses de protestas y conversamos también de lo que la izquierda chilena ha conseguido en tan poco tiempo. El país más próspero de América Latina ve frustrado su camino de crecimiento y ahora el panorama es aterrador. En el podcast de hoy hablamos con Andrés Barrientos, cofundador del think tank chileno Ciudadano Austral, magíster en gestión de gobierno, y con él vamos a conversar sobre la situación económica de Chile y el futuro del país. Andrés, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Andrés, pues van ya casi 2 meses desde que empezaron las protestas o el terrorismo urbano que vive Chile y la economía ya muestra el desastre que causa la izquierda, es decir, no han llegado todavía al poder, todavía se supone que el presidente es de centroderecha y que es Piñera, sin embargo ya están causando estragos y empiezo pidiéndote entonces, Andrés, que nos hables un poco de cómo va la economía. Bueno, mira, efectivamente, como tú señalas, este golpe de Estado con guante blanco en esta sociedad posmoderna que se ha perpetrado por gran parte de grupos de extrema izquierda y la izquierda para derrocar a un presidente legítimamente electo que obtuvo más del 50% de los votos, efectivamente durante ya el transcurso de más de un mes, casi 2 meses desde el inicio, el 18 de octubre, ha mostrado impactos y eso lo que podemos ver es que anterior a todo el conflicto que ha habido, se estimaba que para este año podíamos crecer entre un 2,4 a un 2,9%, y para el próximo año, el 2020, entre un 3 y un 3,5%, que no es una gran cifra, viendo países que realmente están desarrollando políticas más avanzadas en desarrollo del libre mercado, etcétera, como puede ser, por ejemplo, Irlanda o algunos ejemplos de países bálticos que están profundizando los modelos de mercado. Entonces, ya vemos que si íbamos a crecer este año entre 2,4 y 2,9, ya al asumir el nuevo ministro de Hacienda, ya se pronosticó que podíamos crecer este año entre un 1,8 y un 2,2, recién cuando asume. Y para el otro año entre un 2 y un 2,5%. Ahora lo que se está viendo es que va a ser muy complejo y difícil alcanzar siquiera 1,5% este año, y si probablemente seguimos con esta incertidumbre del proceso constitucional que se ha instalado, yo creo que un 1% va a ser una meta bastante, por así decirlo, ambiciosa para el próximo año. Y bueno, por otro lado, podríamos ver que, y eso es lo que no se le señala a las personas, a la gente, respecto al crecimiento, lo importante que es para su vida, para la capacidad monetaria que tenga cada una de las familias y las personas de nuestro país, de Chile, y no solo de nuestro país, sino que en términos económicos de todo el mundo, es que, por ejemplo, si nosotros hubiésemos crecido entre un 5 y un 5,5% a partir del año 2000, hoy en día tendríamos en términos per cápita más de un 33% o 46% más rico en un país. Entonces,
eso es lo que hay que entender, que a pesar que producto de estas manifestaciones o producto de incompetitividad de los tomadores de decisión, no se ha logrado tener una meta de siquiera tener un 5%, sabiendo que hemos tenido estabilidad política y democrática durante un gran periodo, largas décadas, y hoy estamos desaprovechando esa proyección. Andrés, ¿cómo van las cosas en la calle? Es decir, ¿hay desabastecimiento? ¿Los comercios que están haciendo cerraron o Sí, funcionan o cómo está? en los momentos críticos de las manifestaciones hubo efectivamente lugares donde había cierto desabastecimiento, producto que, en primer lugar, los grandes supermercados que proveen de distintos tipos de productos tenían que cerrar, producto de los saqueos, producto de los incendios, etcétera. Y tú puedes ver hoy que los supermercados, el comercio minorista, atiende con rejas, con latas, con enfierraduras que se han ido instalando para que no sean destruidos los vidrios, para que no ingresen por otros lados no autorizados, etcétera. Entonces tú ves como una especie de, en lugares, en las capitales regionales más importantes o en la región metropolitana, donde están los hechos más violentos principalmente, ves que hoy en día es como una especie de economía de guerra en venta de productos, porque las rejas, las latas, la protección que hay sobre el mobiliario, tanto público como privado, es como la regla general. Y en términos de destrucción y daño, nosotros podemos ver que ya un estudio que se realizó solo en el eje principal de la región metropolitana, en el eje Alameda Providencia, que son las calles como las arterias principales del centro de Santiago, ahí se puede ver que hay daños por más de 106 millones de dólares, es decir, daño a monumentos, más de 230 monumentos destruidos, 155 que corresponden a estatuas, bustos, placas que están rayados, decapitados, destruidos, 66 monumentos históricos que han sido dañados, y también 11 zonas típicas, patrimonio nacional, edificios que se han perpetuado o se han conservado, a pesar de que somos un país mayoritariamente sísmico, pero ese patrimonio que tanto nos ha costado conservar, ha sido también algunos quemados, destruidos, y bueno, para qué decir todos los rayados. Y en términos de impacto, que es algo muy importante y grave también, los impactos en las pymes, cerca de casi 15.000 pymes han sido afectadas por esta crisis social, más de 9.000 han sido ya encuestadas, que han señalado que tienen daños materiales. El gobierno ha señalado que va a haber un apoyo fiscal a las pymes que va a beneficiar a cerca de 7.000, significando gastos fiscales que van a ser de 14.000 millones de pesos aproximados. Y por ejemplo, a modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica ha dicho que solo en la industria de turismo, conformada por 9.000 empresas, estas emplean a 170.000 personas, y las reservas, en términos de turismo, las reservas han caído en más del 50%. Y eso es gravísimo para este tipo de industrias, por ejemplo, que se da mucho en regiones del país, en el norte, en el sur. Y hasta ya al 25 de octubre, las pérdidas en el comercio se estimaban que eran más de 1.400 millones de dólares, lo cual no es menor. Y en cifras oficiales también, en términos de trabajo, ya se ha dicho que desde el comienzo de la crisis hay cerca de 80.000 despidos catastrados. Y el último informe de política, el informe de política monetaria del Banco Central, se ha dicho que probablemente podamos tener una tasa de desempleo de 10%, de 2 dígitos, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo en nuestro país, de 2 dígitos de desempleo el próximo año, el 2020. Y señalando además que el Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central, aseguró que los valores del coeficiente de Gini, es decir, la desigualdad, que es lo que tanto se conversa, se discute, si es que hay que bajar la desigualdad, y que Chile es un país desigual, etcétera, la desigualdad en nuestro país podría retroceder a niveles
que teníamos el año 1990. Por lo tanto, la crisis económica o cómo se ha deteriorado la economía chilena es una de las consecuencias de la irresponsabilidad de las formas de manifestaciones que se han dado y se han perpetrado y siguen sosteniéndose por parte de la izquierda parlamentaria, izquierda extraparlamentaria y también los grupos más subversivos, los grupos anárquicos, entre otros. Andrés, y en este momento la situación en las calles, ¿cómo está? ¿Siguen los saqueos, siguen las protestas o eso ya se ha calmado? Mira, Vanessa, dentro de las manifestaciones que han habido episodios absolutos de violencia en principales ciudades del país, cosas que han tenido distintos vaivenes. Desde días donde la quema de iglesias es una máxima, hasta días donde el saqueo es la máxima, días donde la toma de carreteras o de calles es la prioridad, y hay otros días donde concentraciones masivas se dan. Entonces, en esto que nosotros hemos llamado y también entendemos que es una revolución del tipo molecular que Félix Guattari o Deleuze señalan en sus textos teóricamente, esto obviamente va a tener distintos vaivenes. Días donde la concentración poblacional de una manifestación son importantes, pero también se da que en forma celular se hacen ataques puntuales en distintos lugares. En la actualidad lo que está ocurriendo es que se están llevando a ciertas manifestaciones pero desconcentradas, y hay otros días donde precisamente se intenta perturbar la tranquilidad de las personas que viven en barrios más acomodados de Chile. Entonces yo te diría que hoy, en estos momentos, en nuestro país, más que tener manifestaciones, grandes concentraciones que lograron llevar a más de 800.000 personas al todo el eje Alameda Providencia de Santiago, y que tenían un carácter bastante en términos de violencia, de destrucción, y también algunos ingenuos que van de forma pacífica. Yo te diría que hoy es más focalizado, hay tomas puntuales de algunas carreteras o ejes principales que se dan en el día, en la noche ciertos simbolismos y también cortes de calles a través de barricadas, y por otro lado algunos ataques puntuales y perturbación de la tranquilidad de los sectores o barrios que son más acomodados, que si nos vamos hace 10 años atrás, cuando fue la revolución del 2011, que después condujo a la elección de diputado al Partido Comunista, Camila Vallejo, que fue muy conocida por el tema de la educación, por Giorgio Jackson, otro que también estuvo liderando las protestas del 2011. Las protestas en esos sectores o barrios más acomodados era algo imposible de pensar, y hoy en día estas estrategias de revolución celular o molecular, como podríamos hablar, están teniendo ciertos focos para perturbar la tranquilidad y promover también el miedo y reacciones impropias por parte de las personas que viven en esos barrios donde nunca antes, por lo menos en estos últimos 30 años, habían habido manifestaciones severas. Andrés, ya para terminar, hablemos de uno de los objetivos fundamentales de los líderes del paro, que es la constituyente. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, como han sabido ustedes, han habido algunas intervenciones de chilenos que han estado en la asamblea en Venezuela. Algunos públicamente han señalado que hay una coordinación institucional de organizaciones, de sindicatos, etcétera, que alberga, esto se llama la Mesa de Unidad Social, alberga cerca de 100 organizaciones de representatividad. Ahí hay mucho que dudar de ello en tanto a la cantidad de personas que dicen que representan, pero principalmente podemos ver que la mayoría de las organizaciones son de carácter autonomista, de carácter izquierda radical, y también del Partido Comunista o Frente Amplio, que es el análogo de Podemos en España. Este tipo de organizaciones que se hacen y se autoproclaman como los representantes del pueblo chileno, han señalado desde el día 1 que
ellos desean que esto y dicen que va a frenarse a través de si cambiamos la constitución política de nuestra república, porque nuestra constitución perpetúa un modelo social, político y económico que favorece el mercado libre, una sociedad capitalista, y ellos quieren destruir, abolir este tipo de sociedad, desconociendo, por supuesto, todos los avances que hay y que han habido y el ejemplo que ha dado en nuestro país en este corto periodo de la institucionalidad que ha logrado generar y la confianza en las inversiones, que eso ahora, si ponemos una hoja en blanco y que lo han logrado, porque presionaron de tal manera a través de las manifestaciones, las marchas y las sucesivas paros, etcétera, presionaron para que los políticos, tanto en el Congreso, tomen la decisión de avanzar hacia un proceso constituyente que ni siquiera estaba considerado dentro de nuestra constitución política. Y ese es un escenario de hoja en blanco que va a tener un plebiscito de entrada en abril y un plebiscito de salida a fin de año, y eso es lo que está teniendo a Chile. Y si sigue esta incertidumbre constitucional en un paso en blanco, en una hoja en blanco, va a tener consecuencias mayores en nuestra economía, porque una persona que tiene serias intenciones de invertir en minería, en grandes proyectos que pueden generar rentabilidad y además empleo y economías de escala que puedan irse instalando en ciertas regiones del país, va a ser muy difícil de que estos inversionistas puedan poner una apuesta por nuestro país, y vamos a tener un escenario donde una constituyente puede generar cualquier cosa. Tenemos ejemplos varios en nuestra Latinoamérica que han sido no exitosos y han sido constituciones que terminan dando mayor poder a la clase política, mayor poder discrecional a los políticos y probablemente generando escenarios de expropiaciones futuras. Uno no lo sabe, pero el documento que va a resultar finalmente. Pero si ya nos ponemos a hablar de un documento en blanco, teniendo antecedentes de que el proceso iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet generó un documento en el cual los recursos naturales iban a ser administrados por el Estado, es decir, iba a haber expropiación de recursos y empresas, y por otro lado se iba a propender a tener mayor ponderación los derechos colectivos, ya sabemos que hay un escenario distinto. Ya se está hablando y se está discutiendo de que hay que incluir cuotas para los constituyentes. Entonces, la desnaturalización de lo que significa la igualdad ante la ley ya es un hecho dentro de la discusión política que hay en Chile en la actualidad. Entonces, eso es lo que nos tiene bastante no contentos dentro de este proceso que se ve que tiene para rato. No, asustada estaría yo, no contenta. Yo creo que es muy poco para lo que está pasando en Chile. Bueno, Andrés, no, claro. pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y por darnos tu análisis de la situación. Muchas gracias, Vanessa, y un saludo a todos los que escuchan este buen canal. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.